Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos este día, este lunes, inicio de semana. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Esta es su casa, Tierra Shalom. Este día tenemos un tema muy especial para dar continuidad a este estudio del libro de Pedro, Primera de Pedro. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña reflexión tomando en cuenta el Proverbios 3:13. Proverbios capítulo 3, versículo 13, y dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hermanos, siempre hemos estado en busca de la inteligencia. Desde niños se nos enseña a ir al colegio, de adultos se nos enseña o el camino a seguir es la universidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, a muchos se nos olvida la sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que verdaderamente importa. Esta sabiduría es eterna, no cambia y solo se consigue sosteniendo una íntima comunión con nuestro Padre a través de la Biblia y a través de la oración. Y hermanos, yo los exhorto a que esa sabiduría verdadera, sea la que atesoremos, valoremos y en todo momento busquemos, ya que es un regalo que nuestro Creador nos ha dado y está disponible para todos. Pues bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio que se titula El hombre en busca de su integridad. Y para este estudio le vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor Enrique Iturbe, que nos va a llevar en este estudio este lunes, inicio de semana. Pastor, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Muchas gracias una vez más. Gracias a todos los que nos acompañan a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por permitirnos una vez más llegar a sus hogares y principalmente trayendo la palabra de Dios. Un mensaje fresco que siempre a nuestras vidas trae como un bálsamo de paz, de gozo, sabiendo que el Señor viene pronto y ese es el deseo de nuestro corazón sobre todo, ¿verdad? Deseamos todos los hijos de Dios la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y poder estar ante su presencia. Bueno, pues vamos a iniciar con una oración, una breve oración antes de nuestro estudio y vamos a permitirle al Espíritu Santo que lleve el control de este estudio. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche te damos a ti, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Gracias, Señor, porque nos permites estar ante tu presencia. Gracias porque nos permites gozarnos delante de ti, poder escudriñar la palabra, la cual trae, Señor, mensaje de sabiduría. Dice tu palabra que vayamos a las escrituras, pues ya que ellas dan testimonio de ti. Venimos, Señor, con un corazón de recibir, constrito y humillado, para poder, Señor, discernir las cosas que se tienen que discernir por el medio del Espíritu, para que podamos aprender y crecer a la estatura del varón perfecto. El deseo de nuestro corazón, Señor, es estar siempre, siempre en esa comunión, ligado nuestra alma a ti, como decía el salmista. Hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reprendemos toda esa oposición, reprendemos todo espíritu inmundo que quiera interponerse para que, Señor, no tomemos este mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, ten el control de las redes sociales, del internet y de la comunicación que tenemos para poder, Señor, venir y escuchar un mensaje fresco de tu Espíritu Santo. Señor, bendice, Señor, mis labios, Señor, usa a este siervo tuyo, usa a este obrero de tu viña para que sea instrumento de tu Espíritu Santo y pueda ministrar a tu grey y también de una manera también uno aprende y se goza en ello. Gracias, Padre, por el pan espiritual que nos das, con la libertad que hasta el día de hoy podemos gozar y disfrutar en nuestra nación, de que podamos transmitir, estudiar la palabra y al poder llegar a otras partes del mundo, igual de nuestro hermoso país, México. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que están conectados ahorita, por los que se han de conectar. Bendíceles, Señor, guárdales, guarda su trabajo, guarda sus negocios, su salud, su integridad, su relación contigo, sus lagares, su entrada, su salida, sus hijos, las escuelas de sus hijos y todo lo que tú les has dado, llámese física y material como espiritual. Gracias te damos por todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno,
como comentaba Dani, vamos a tocar nuestro tema, ¿verdad? Estamos con el tema el hombre en busca de su integridad. Cuando hablamos del hombre me refiero a hombre y mujer, ¿verdad? No nos encajonamos nada más con el hombre, sino el hombre y la mujer. Y en esto para esto estamos estudiando el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos viendo lo que es la esperanza viva. Entonces, esta esperanza viva está latente hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos la esperanza y la certeza de que Jesucristo viene pronto y viene por su pueblo, viene por su iglesia, y nosotros estamos aquí esperando la venida, ¿verdad? La venida del Señor, esa paruxia, que es traducido en griego, para que nosotros tengamos esa convicción de esperar que el Señor va a venir y nos va en un zarpazo, ¿verdad? Dice el arrebatamiento, lo que significa un zarpazo, es un sinónimo de que nosotros vamos a estar ante la presencia de Dios. Para esto vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a ir al verso 11 como al verso 12. Y vamos a dar lectura a este pasaje de Primera de Pedro 1, 11 y 12. Y dice así la palabra. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pedro nos hace mención, dice, escudriñando, ¿verdad? Pero vamos un poquito atrás en el verso 10, dice, los profetas. Entonces, vamos a ir viendo quiénes eran los que escudriñaban este misterio, ¿verdad? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice que eran, ¿qué hacían? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando el Señor a través de los profetas hablaba e inspiraba lo que tenían que escribir, aquellos tiempos los profetas se preguntaban, ¿cuándo ha de suceder? ¿Verdad? ¿Cuándo, cómo se iba a manifestar esto que anunciaba el Padre acerca de la redención, acerca del Hijo? Porque se hablaba acerca de él, pero los profetas, ellos querían indagar más. ¿Cómo va a ser ese tiempo, verdad? Como hoy nosotros estamos indagando cómo se va a manifestar, ¿verdad? Cuando venga el Señor, cómo se va a manifestar en estos últimos tiempos antes de que la venida del Hijo del Hombre venga, ¿verdad? Y muchas veces nos imaginamos todavía mucho más allá cómo va a ser cuando el Hijo de perdición también se presente en la tierra y cómo va a hacer su reinado y cómo va a ser todo su traslado de toda su política, de todo esto. Bueno, pues aquí nosotros nos interesa más la parte de la venida de Jesucristo. Lo demás, pues ya son acontecimientos que el Señor deja mención que esto va a suceder para los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y bueno, aquí hacemos referencia a que los profetas eran los que indagaban, ¿verdad? Con diligencia de acerca de ¿qué? De la salvación. Sabemos que en el Antiguo Testamento la salvación se manifestaba a través de la ley. Hoy en el Nuevo Testamento la salvación se manifiesta a través de la gracia. Y vamos a ir viendo paso por paso esto. Aquí vemos que el apóstol Pedro, hace mención lo dicho por el profeta Isaías. Vamos a ir paso por paso. ¿Y qué nos habla acerca de esto? Dice, escudriñando en el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, hablando del Espíritu Santo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ellos hablaron de lo que venía, de lo que se iba a presentar, el escenario donde el Hijo de Dios iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para que a través de esto viniera para nosotros ¿qué? Esta salvación. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura. Hoy muchos dicen que Jesucristo sigue siendo un profeta más,
que la reencarnación, ¿verdad? Ahora hasta manejan la reencarnación de Elías, que no, que ahora es la reencarnación de Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a ir viendo qué es lo que verdaderamente, quién es Jesucristo, cómo se manifiesta Jesucristo de esta manera en la tierra y con el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Y para esto vamos a ir al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y del 1 al 5. Aquí el profeta Isaías anuncia de antemano, ¿verdad? Cientos de años atrás, la venida de Jesucristo. Y para esto vamos a ir al libro de Isaías 53, verso del 1 al 5, y dice, ¿quién ha creído a nuestra anunciación o a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado al brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, hablando de quién, de Jesucristo, delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos sin atractivo para que no, dice que, para que le deseemos. Y luego dice, vean verso 3 en adelante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo quisiera ahí hacer una pausa, y aquí lo que nos dice el profeta es lo que nos está hablando el apóstol Pedro en el verso 11 de Primera de Pedro 1, cuando dice, de antemano los sufrimientos de Cristo. Dice que escudriñando qué persona, no qué persona, qué persona, y esto estamos hablando de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? O sea, ¿qué tiempo el Espíritu les indicaba a los profetas que iba a suceder esto y cómo iba a suceder y de qué manera se iba a manifestar también? Dice que estaban ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Los profetas sabían que iba a venir un hombre que iba a sufrir por nosotros. Y aquí lo dice el profeta Isaías cuando dice, ciertamente llevó nuestras, ¿qué? Primero, enfermedades. ¿Verdad? Y luego dice que sufrió nuestros dolores. Y luego sufrió por nosotros azote. Y luego fue abatido. O sea, fue crucificado. Entonces, aquí el apóstol, el profeta, Isaías, hace mención de algo que iba a venir más adelante. Pero vamos también, ¿qué dice el Salmo? Estamos hablando lo que Dios se manifestó en el antiguo pacto. Vamos al Salmo 22. Y del Salmo 22 al 14:15, ¿qué nos dice la escritura aquí, el salmista? Y dice así la escritura, Salmo 22, 14-15, dice, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se desconyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Fíjense aquí el salmista hace referencia cuando Jesucristo fue llevado, ¿verdad?, ante el concilio romano, y ahí empezó la situación, esta situación en la cual el salmista narra, cuando vemos que Jesucristo fue azotado, ¿verdad?, recibió sus azotes, y no obstante recibió unos azotes, sino una corona de espinas. Y no termina ahí el asunto, sino también se le da una cruz, ¿verdad?, un madero que tenía que cargar saliendo de la ciudad de Jerusalén hacia el monte del Gólgota o al monte de la Calavera. Entonces, ese trayecto fue un calvario para nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice ahí la escritura, ¿verdad?, nos hace referencia en Isaías 53, cuando dice que era ¿qué? Varón, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como en él escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado y no estimado. Dice, varón de dolores experimentado en el quebranto. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos hace esta mención, nos recuerda el sacrificio de Jesucristo y nos recuerda la acción de cómo el Señor tuvo que padecer para que tú y yo, amigo que me escuchas en esta noche, tengamos y gocemos de una vida eterna. Qué importancia es tener siempre en memoria lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Esto tiene que ir llevándonos cada día más a una excelencia, a tal peso de gloria que el Señor nos ha llamado a ser sus hijos y también ser embajadores de Él en esta tierra para predicar el Evangelio a todo pueblo, tribu y nación. De toda lengua, dice el Señor, sin haber quien no escuche el Evangelio. Por eso Pedro hace mención y recuerda estas palabras y las escribe en su primera carta. ¿Para quién? Para nosotros, ¿verdad? Pedro se lo estaba diciendo al pueblo judío. Oye, Israel, o sea, acuérdate de esa parte, porque a los suyos vino y los suyos lo mataron, o sea, no le recibieron. Aquellos que decían que estudiaban las escrituras se envanecieron en su propia opinión, ¿verdad? Se hicieron sabios y se hicieron necios para no escuchar a la verdad. Y esto tenía que suceder para que hoy el pueblo judío, ¿verdad? También fuera sometido a una prueba cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra, que es lo que vamos a ver más adelante, que adopta a otro pueblo que estamos nosotros, donde estamos nosotros, es un pueblo gentil para meter a celo a su pueblo. Porque dice el Señor, bienaventurado el que no vio, pero creyó. Y nosotros, los gentiles, no hemos visto, ni somos de Israel, ni somos del linaje de las tribus, pero hemos sido adoptados, hemos sido llamados a ser pueblo a través de la gracia, a través del amor y la misericordia del Señor. Hoy vamos a ir viendo, haciendo mención de esto mismo, ¿verdad? Lo vimos allá en el libro de Isaías y ahorita lo vimos en los Salmos, pero vamos a ver también qué nos dice Zacarías, capítulo 9, del 9 al 10. Ahí el profeta Zacarías nos hace también otra reflexión, otra mención de lo que es esta parte de esta epístola de Pedro y en este versículo que es clave donde el apóstol Pedro nos hace mención de este acontecimiento y un recordatorio a la vez. Dice así, Zacarías capítulo 9, del 9 al 10. Dice así la escritura. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense aquí el profeta Zacarías hace la mención y dice aquí, alégrate, hija de Sión, alégrate al pueblo de Israel, alégrate, porque dice, porque de júbilo vendrá, oh hija de Jerusalén, el rey, el justo, el salvador, y este entrará a través de un burrito, como lo narra el libro de los evangelios en Jerusalén. Aquí el profeta estaba anunciando la venida de Jesucristo. Aquí yo me imagino a los profetas, cada quien en su tiempo, y verdad, y ellos hacen esta investigación, hacen estos estudios, ¿verdad? Porque ellos dicen la palabra que en las sinagogas ellos estudiaban los libros de la ley, ¿verdad? El Pentateuco, los libros de los profetas. Cuando Jesucristo viene, ¿verdad? El libro que estaban estudiando en aquellos tiempos, los religiosos y todos los escribas, era el libro exactamente del profeta Isaías, del cual él habló del Hijo de Dios, del Mesías. Entonces aquí vemos que él nos habla de la redención de Jesucristo y de la salvación para su pueblo. Vemos este pasaje, nos habla primeramente antes, previo a un sufrimiento, a un padecimiento. Aquí el profeta anuncia esa entrada. Y cuando él anuncia esa entrada a Jerusalén, él lo marca de una manera diciendo, alégrate, oh hija de Sión. Alégrate tú, hija de Jerusalén. Pero podemos decir nosotros, alégrate.
Pues cuando entró el Señor Jesucristo, empezó la persecución, empezó el sufrimiento, del cual el apóstol Pedro nos hace mención en el verso 11. Pero ¿sabes qué? Es lo que vamos a ir viendo. Tenía que suceder. Tenía que venir este acontecimiento. Acuérdate que los sufrimientos y los padecimientos que vivamos nosotros como hijos de Dios, hermano, para esto nos tenemos que gozar. El apóstol Pablo dice, regocíjate cuando estés en diversas pruebas, cuando estés en tribulación, estés en angustia, en persecución, en hambre, desnudez y todos estos acontecimientos, dice el apóstol Pablo, regocíjate. Por eso dice la Escritura que para muchos que se dicen ser teólogos, se dicen ser inteligentes, intelectuales, filósofos y todos este tipo de personas, para ellos la palabra de Dios es locura. Porque va en contra de un conocimiento o razonamiento humano. ¿Cómo me voy a alegrar de un sufrimiento de que apenas en esta pandemia murió mi tío, murió mi tía, murió mi abuelito, murió mi papá? ¿Cómo me voy a estar alegrando si no tengo trabajo, tengo carencia, tengo deudas? ¿Cómo voy a estar en regocijo si estoy enfermo, si está pasando esto con mi hijo, si está pasando esto con mi hija? Amados hermanos, acordémonos estas palabras, que para la palabra de Dios nos dice, porque a todos los que le aman, todas estas cosas no son para qué, para bien. Para los que verdaderamente amamos al Señor, para los que verdaderamente buscamos esa gracia y esa misericordia de parte de Dios. Es por ello que tenemos que estar nosotros estudiando la palabra, y la palabra nos recita mucho el recordar que el sacrificio en la cruz tiene un valor esencial en estos tiempos, mucho más precioso que cualquiera de las piedras preciosas, que cualquier joya que podamos encontrar en esta tierra. La palabra de Dios es sobre todo lo más precioso. Dice la palabra, las cosas de este mundo pasarán, pero mis palabras permanecerán. Aquí vemos en este pasaje, hablando de este sufrimiento, ¿verdad?, de esta muerte y de esta persecución. Aquí inicia esa situación. Y bueno, ahí en Mateo, apúntenlo, esto lo van a ver ustedes en sus casas y por favor estúdienlo. Mateo 16, del 21 al 23. En Mateo 23, verso 17 al 22, ¿verdad? En Lucas capítulo 24, del 26 al 40 y verso 46, no al 46, 26 y 46. Y por último, Hechos capítulo 3, verso 17 al 21. Aquí nos habla de cómo empezó el acontecimiento. Jesucristo empieza a anunciar su muerte. Jesucristo empieza a anunciar, se termina, hay un parteaguas, se termina en la vida ministerial de Jesucristo, que comenzó a los 30 años y es consumida a los 33 años de edad. Jesucristo anuncia su muerte, anuncia a Jesucristo a lo que él vino a la tierra, para lo que él vino a la tierra, para lo que el propósito de Dios fue hecho, que Jesucristo dejara su trono y descendiera a la tierra y se hizo carne, dice Filipenses 2, se hizo semejante a nosotros, hecho en forma de hombre. El Dios carne se despoja de toda su gloria y de todo su poderío y su potestad para ser igual que nosotros, y que a través de su sacrificio, a través de ese sufrimiento, hoy tú y yo, hermano que me escuchas, podemos gozar y tener una vida eterna, disfrutar de una plena certeza de que si hoy yo muero, estoy ante su presencia. Oye, pero hoy hay muchos temores. Oye, que el virus. Mira, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Nosotros como cristianos no tenemos que tener temor a los virus, a las bacterias, al bicho y a la muerte y a la persecución, las guerras, terremotos. Si hoy estamos predicando aquí esta bendita palabra, este bendito mensaje, y ahorita empieza a temblar y se me cae la losa encima, dichoso es mi corazón, porque en este momento yo paso a la presencia de mi Señor, a gozarme en el gozo de mi Señor, porque tengo la certeza en mi corazón de que soy un hijo y que he sido restaurado y renovado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, por haberle aceptado y tener la confianza y la esperanza en Él solamente. No está puesta mi esperanza en las cosas de este mundo. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y que también dice el Señor que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios.
Mi esperanza tiene que estar en Él, fundado ese fundamento clave de la fe que tengo puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la misma, el cual me dice que las cosas que no son vistas serán vistas y las cosas que no son hechas serán hechas. Y esa es la certeza que todo hijo de Dios debe de tener. No podemos flaquear, no podemos dejarnos llevar por temores, por dudas, por este tipo de situaciones que se están viviendo día tras día en un mundo que ya parece una olla expresa. Vamos a Efesios capítulo 2, al verso del 2 al 11. Y vamos a ir viendo qué es tan precioso lo que el apóstol Pedro nos habla en ese pasaje, en ese versículo, y que no nada más el apóstol Pedro lo hace mención, ya lo vimos, lo hizo mención también los profetas en el antiguo pacto, pero también los apóstoles, los demás apóstoles, y entre esos está el apóstol Pablo haciendo mención de esto en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso del 17, perdón, del 11 al 16. Y vean lo que dice la escritura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados a incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando del pueblo judío y del pueblo gentil. Dice la palabra, derribando la pared que estaba, ¿qué? Intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y por último, y esto es mediante la cruz, donde nos reconciliamos con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí tenemos la certeza que la salvación no nada más es para los judíos, es también para nosotros. El apóstol Pablo, él predicaba el evangelio a los judíos para traerles a los gentiles, para traer ese mensaje de esperanza. Pablo fue a los gentiles a derramar esa esperanza de la cual Jesucristo deseaba que todos se conducieran al arrepentimiento. Juan capítulo 3, verso 16, capítulo clave hasta el verso 17, dice: de tal manera amó Dios al mundo, hablando entre gentiles y judíos, para que no se pierdan, mas tengan una vida que eterna. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo, porque dice en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿A través de quién? De Jesucristo, a través de su vida y su sangre, como lo dice aquí el apóstol Pablo, haciendo mención que es a través de la sangre de Jesucristo. Y esto es precioso, esto es hermoso, que a través que tenemos que reconocer y volver a meditar en nuestros caminos, que es a través de esa sangre preciosa, porque derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para que fuéramos aptos delante de Dios, aceptos delante de Dios para toda buena obra, y que sobre todo para vida eterna. Es tan grande el amor de Dios, amados hermanos, que Dios hoy hasta el día de hoy nos sigue recordando a nosotros, su pueblo, nos sigue recordando el sacrificio de su Hijo. Vienen los problemas, viene la angustia, y viene los dolores, y viene esto, y estamos con temores, y estamos inseguros, estamos porque sube el dólar, que sube el precio de esto, que viene el bicho, y que viene otro bicho, y más duro el bicho que el bicho tras bicho tras bicho. Y dicho, el bicho, y ahí estamos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Estamos viviendo bajo esos temores, bajo esas angustias. Ya te dicen el tío gelatina, porque ya nada más ves que no te alcanza la quincena no te alcanzó y empieza la temblorina. O viene la temblorina cuando tienes que pagar esto, tienes que pagar la luz, el gas, el predio, lo que sea. Entonces tenemos nosotros que tener la confianza. Y entonces ahí viene la palabra de Dios y te dice el Señor, ¿y dónde está la sangre? Porque la sangre tiene poder, porque la sangre te ha dado la victoria, porque la sangre, a través del sacrificio de mi Hijo amado, te he dado esperanza, vida, te he hecho heredero y coheredero juntamente conmigo en las regiones celestiales, y eres partícipe de una gran herencia. El mismo Dios que nos dijo, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, no estarán solos, yo estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin de este mundo. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda y es una recordatoria que nos hace continuamente el Señor. Ahí nos habla que tanto judíos como gentiles aquí en Efesios, ¿verdad? Seríamos un solo pueblo, somos un solo pueblo reconciliados a través de ¿qué? ¿De quién? De Jesucristo. Esto es un concepto y es en esta epístola, ¿verdad? Que a través de los tiempos Dios había hablado a través de los profetas. Él nos habló a través de los profetas para que estáramos nosotros dispuestos para quién, para Cristo. Pero también, después de padecer, nosotros como hijos de Dios tenemos que padecer, ¿verdad? También como cristianos entremos para poder entrar a esa gloria de Dios y poder disfrutar con Jesucristo en todos los beneficios por medio de su sufrimiento. Por eso tú y yo tenemos que sufrir. No es que salga un concepto que digas, qué malo es Dios, porque Dios quiere que sufra. No es cierto, hermano. ¿Sabes por qué tú y yo sufrimos en este mundo? Porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Porque le decimos a este mundo, ¿verdad? Lo que es malo es malo. Y entonces el mundo por ello nos persigue, por eso el mundo viene en contra de nosotros y empieza el sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no eres igual que ellos, no te comportas como ellos, no piensas como piensa el mundo, no actúas como actúa el mundo, un mundo que está lleno de contaminación, un mundo que está lleno de maldad. No estamos siendo igual que el mundo, somos la diferencia del mundo y por eso nos persiguen y por eso empieza un sufrimiento en nuestra vida. Estos mismos padecimientos los vivió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así como decía ¿cómo se llama? La tradición wiki, ¿no? Sin sacrificio no hay victoria. Bien dicho. ¿Por qué? Porque todos queremos el beneficio, pero nadie quiere pagar el sacrificio. Nadie quiere dejar algo para obtener algo mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque las cosas de este mundo son las que ven nuestros ojos y son muy tentadoras, son muy deliciosas, son muy antojables. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y muchos no nos acercamos a las cosas de Dios por tener temor a que el día de mañana todas esas acciones puedan salir a flor. Preferible que seas avergonzado en la tierra a que el día de mañana en el gran tribunal de Cristo, ¿verdad? Seas avergonzado cuando te pasen tu película ante los millares de los millares de los millares. Yo prefiero mejor hoy en este día pagar ese precio y si he cometido fallas en mi vida, preferible en este día, en esta hora, ser exhibido, sufrir penalidades como buen soldado que dice la palabra, como buen soldado de Jesucristo, 1 Timoteo. Entonces, ¿para qué? Para que el día de mañana yo pueda voltear a ver el rostro del Señor con la dignidad de saber, Señor, dime aquí. Y no tener que escuchar y ver una película de todo lo que hice y de lo que no me arrepentí y que sea avergonzado ante millares de millares de años. Es tiempo de hoy volver nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Y vamos a ir al verso 12 de Primera de Pedro, capítulo 1, y dice así: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense bien lo que dice aquí. Está qué impresionante está este versículo. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismo.
O sea, hablando de los profetas, a los profetas se les reveló toda esta profecía, ¿verdad? De parte de Dios, la profecía del Mesías, la profecía del nacimiento, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero no dice aquí, dice la escritura que, dice, se les reveló que no para sí mismos, o sea, ellos no sabían en ese momento quién era el que iba a pasar. Ellos sabían que había un lenguaje espiritual muy bonito, que iba a haber un acontecimiento de gran magnitud en esta tierra, pero ellos no sabían ni cómo iba a ser el Mesías, cómo se iban a identificar al Mesías, cómo era físicamente, qué iba a hacer el Mesías en la tierra. Ellos indagaban, por eso dice aquí la palabra, indagaban, buscaban, y tanto era su anhelo, porque recordemos que los profetas vivían en esa intimidad con Dios, en esa relación con Dios, y Dios no le reveló a ellos cómo iba a ser esa historia. Le fue revelado en palabra los sucesos y los sucesos y los acontecimientos, pero no más. Y dice, sino para quienes, para nosotros se reveló todo eso. Para eso se vino y se reveló ante nuestros ojos físicos la persona misma de Yeshua Mesías, Jesús el Mesías, para darnos esa confianza. Hoy yo anhelo a mi amado, yo anhelo verlo, yo anhelo abrazar sus pies, ¿verdad? Alabarle en su presencia, ante sus atrios. Yo siempre me dice a mi esposa, siempre te escucho decir esa frase y siempre la voy a decir: prefiero, Señor, vivir un día ante tus atrios que mil años o una eternidad en este mundo. No se comparan las cosas de este mundo con las venideras, con lo que eres tú. Dice aquí la escritura, sino para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el evangelio. Ellos administraban. ¿Quiénes? Los profetas. Ellos administraban toda esta parte, daban luz, daban el conocimiento, ¿verdad? Y ellos guardaron esa parte de su vida, dando sus cuerpos en sacrificio, ¿verdad? Muchos de ellos tuvieron muertes severas, muertes muy fuertes, muy feas. Algunos de los profetas fueron perseguidos por pueblos paganos, tuvieron guerras, tuvieron necesidades, vivieron en un desierto, vivieron en esclavitud, vivieron en el exilio, tuvieron muchas cosas, y que todo esto lo administraron para que tú y yo podamos hoy gozar y tener este precioso libro en las manos. Y no obstante nada más los profetas, sino vienen los apóstoles, y a través de su sacrificio, a través de su esfuerzo, a través de ese amor incondicional a su Señor, nos dejan también aquí revelado la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor: ir a las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Dice, las cosas de este mundo pasarán, mi palabra permanecerá. Es importante meditar en la palabra de Dios y hacer una obra tremenda de evangelismo. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice, anunciando por los que han de ¿qué? Predicar el evangelio. Es importante, hermanos, predicar el evangelio. Prediquemos el evangelio, prediquemos el evangelio. Mira, Pablo nos habla de la predicación del evangelio como una razón por la cual Cristo padeció por su muerte. Él vino a entregarse por esa película que llama La Pasión de Cristo. Sí, es cierto, fue una pasión que tuvo el Señor por reconciliar al hombre con Dios a través de su sacrificio, y que muchos de nosotros como cristianos tenemos en vano, tenemos en poco ese sacrificio. Hoy le dedicamos más tiempo a las cosas que no nos edifican, que no nos construyen, que no nos traen a nosotros algún beneficio bueno. Vivimos afanados, vivimos tensionados, vivimos preocupados, vivimos hasta muchas veces en un acto de liberalismo. O sea, estamos viviendo una vida tremenda. Por eso el Señor compara estos tiempos como los días de Noé. Y aquí es tremendo, dice que Dios nos quiere reconciliar por medio de su Hijo Jesucristo a través de su sangre, para no tener una muerte eterna. Hechos capítulo 2, Hechos 22, 24, perdón. Hechos 22, 24. Vamos aquí al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, verso 24. Vamos a ver qué nos dice aquí el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así la escritura:
mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Fíjense aquí lo que dice la palabra. Dice, mandaron al tribuno que les metiesen en las fortalezas y ordenó que fueran examinados con azotes. ¿De qué nos habla aquí? Que Pablo fue llevado a un tribunal por predicar, por dar la palabra. ¿Me entienden, hermano? No le fue fácil al apóstol Pablo. Aquel hombre que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba en un tribunal de hombres, ¿verdad? Siendo azotado, siendo perseguido y cuestionado por la fe que tenía en Cristo. Ahí lo dice claramente. Y tú ni yo ni hemos padecido ni aún ni la cuarta parte, olvídate, ni la .00010. Tantito nos sucede algo, nos sacan la lengua, tantito me vieron mal, tantito me dijeron esto, y como dice la abuelita de un amigo, te sientes como jarrito de tlaquepaque, como tarroncito de azúcar echado al café. Te dices, sí, no, esto es persecución, esto es vivir la vida cristiana, esto es reflejar el amor que Cristo tiene hacia nosotros y que de la misma manera, dice en Filipenses capítulo 2, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que también en nosotros hay este sentir de amar a las almas, que algo que tenemos que tener, decía mi esposa, la ley del oro, ¿no? ¿Y cuál es esa ley de oro? Pues la ley de oro es, aprende a perdonar. Esteban estaba siendo apedreado por compartir el evangelio, predicar la palabra. ¿Y qué fue lo que les dijo a todos aquellos que lanzaban piedras sobre él? Señor, no les tomes en cuenta. Jesucristo es el claro ejemplo. En la cruz del Calvario le dijo ahí clavado, Jesucristo le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas piedras que lanzaban contra Esteban eran palabras duras, secas y tremendas que van como cuchillos al corazón de mucha gente, a los pensamientos de la gente, y a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos o decimos. Y esto es lo que hoy nosotros, la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a reflexionar. Por eso dice el apóstol Pedro, nos narra aquí, nos dice que esto fue anunciado por los profetas. Esto fue llevado de una manera administrado para que podamos tener este libro y podamos entender y comprender cuando nosotros estamos viviendo este tipo de aflicciones, este tipo de sufrimientos. Y estos padecimientos los tenemos que vivir todos, y muchos de nuestros hermanos los viven hoy actualmente en diferentes partes del mundo. Tú y yo tenemos una libertad hasta el día de hoy, hermanos, de poder estudiar este bendito libro y esta bendita palabra en estos momentos, salir y predicar el evangelio sin que nadie nos diga nada. Pero esto velo y hazlo en Corea del Norte, hazlo en China, hazlo en los países del Medio Oriente, donde el Islam y todas estas religiones, donde Mahoma está, y dime si te van a dar chance. No te van a dar ni chance. Muchos hermanos, muchos misioneros están siendo perseguidos, otros ya los están matando, muchas iglesias están siendo quemadas. No vamos lejos, aquí mismo en nuestro país lo estamos viviendo. Nos persigue la religión popular, nos persiguen religiosos, nos persiguen políticos, nos persigue la sociedad, nos persigue quien sea. ¿Por qué quieren callarnos? ¿Por qué? Porque las palabras de Dios, las palabras del Señor, dicen, son como una espada de dos filos que penetran, hieren, lastiman, pero cuando sale da vida y vida en abundancia, vida eterna. Y hoy el hombre no quiere que su pecado salga a la luz. Hoy hacen cualquier cosa porque no salga a la luz. Aquí lo cual el apóstol Pedro es un testigo fiel de esto. Vamos a Juan capítulo 14, verso 16 y verso 26. Vamos primero a Juan 14. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan 14. Rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, mis amados hermanos. Con esto vamos a ir terminando rápidamente. Juan capítulo 14,
verso del 16 y verso 26. Y dice así el 16. Dice, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese bien esta palabra. Yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. O sea, había un consolador antes que el que iba a enviar. ¿Quién era? Dice mi esposa Jesús, es verdad. Porque Jesús vino a reconciliar. Jesús vino a consolar. Dice la Escritura que Él vino a ¿qué? A sanar nuestras heridas. Por sus llagas fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos renovados. Y dice ahí en el libro de Isaías 53, el renuevo. Entonces aquí vemos que ese consolador era Jesucristo, pero Jesucristo tenía que partir a la diestra del Padre. ¿Y qué sucede? Que Jesucristo dice, pero os enviará mi Padre a otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo. Amados hermanos, si hoy vivieran los profetas, nos dirían, qué envidia, de veras, de una envidia, no mata. Digo, vamos a decir, ¿qué darían más bien los profetas por decir en estos tiempos vivir bajo una gracia y tener al Espíritu Santo dentro de ellos? Porque ellos solamente los llegaba el Espíritu Santo a ellos en revelación. Y era lo que el Espíritu en ese momento llenaba sus vidas y entonces manifestaban todo lo que Dios quería que hicieran. Y era el mismo Dios el que hablaba a los hombres. Verso 26, dice así la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí ya nos habla del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que os ha dicho. Fíjense bien aquí subraya dos cosas importantes en este versículo. La primera es enseñar. El Espíritu Santo te va a enseñar, ¿ok? Entonces, no es tu maestro, no es el pastor, no es el hermano, es el Espíritu Santo, porque muchas veces decimos, ¿quién va a estar? El fulanito de tal. Ah, es que me gusta cómo predica el hermano, es que me gusta cómo predica la hermana, y es que es el Señor, es el Espíritu Santo, es el que enseña. Amados hermanos, no pongamos a los hombres en la posición de Dios o en la posición del Espíritu Santo. Los hombres son instrumentos, aquí lo vemos. La palabra fue inspirada por el Espíritu, escrita por los hombres. Entonces, los hombres fueron ¿qué? Inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí el que nos enseña es el Espíritu Santo. No hay más. No hay más. Es Él, el Espíritu Santo, el que nos enseña. Y segundo punto nos dice, y os recordará. Fíjense, otra vez. Recuerda. ¿Verdad? Pablo le dice a Timoteo, recuérdales porque los hermanos son bien olvidadizos. Aquí en esta carta de primera de Pedro, Pedro le está recordando al pueblo judío de lo que los profetas habían escrito de parte acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y lo que no entendieron. ¿Por qué? Porque a veces nos embotijamos todo el cerebro de tantas cosas y tanto aquí escuchamos y tomamos de este predicador, de este otro predicador y de este otro. Y a veces estamos tan embotijados del cerebro que no nos damos cuenta que no estamos entendiendo luego a veces nada. Y es una confusión tremenda. Traes tu cabecita como licuadora dando de vueltas y todo, y andas ya después diciendo no sé qué tanto, y acabas ya después yéndote con cualquier otra religión. Ya después andas con los que andan ahí tocando la puerta. Cuando Dios te ha a ti puesto por embajador de la palabra de Dios, dice la palabra, como testigo de los hechos y de los acontecimientos de Jesucristo, pero sobre todo dice la palabra en Juan 1:12, Él te ha hecho un hijo. Él te ha dado esa potestad. No te menosprecies, simplemente deja de escuchar voces por aquí y por allá. Deja que el Espíritu Santo sea el que te instruya. Deja que el Espíritu Santo sea el que te esté enseñando y que también el Espíritu Santo te está recordando. Hay veces que nos dice una cosa, no hagas esto, no hagas lo otro. No, y ahí andamos reprendiendo hasta la voz del Espíritu. Y le hacemos más caso a las voces que no edifican, sino son destructoras. Eso tenemos que tener cuidado. De esas cosas, de esas palabras, tenemos que tener cuidado. Y bueno, vamos a Juan 20, del 12 al 23, y con eso terminamos. Ahí mismo, en ese mismo, ¿verdad? Pasaje.
en el mismo libro de Juan, perdón, Juan 20, del 12 al 13, dice Juan 20. Estamos con el mismo apóstol. Juan 20, 12, 13, y dice así: y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, haciendo mención que la que estaba dentro del sepulcro era María. María entró y vio que no estaba el Señor. Dice que lloraba porque ella decía: ¿dónde se llevaron a mi Señor? Pero los ángeles se le aparecen y dice, uno a la cabecera, el otro a los pies, ¿verdad? De donde estaba el cuerpo del Señor. Y entonces le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y dijo: y no sé dónde lo han puesto. Fíjense lo que dice aquí en primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. En la parte última dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate bien lo que está diciendo, cosas que anhelan. Fíjate que los ángeles, por eso algo que nos ven, dicen: qué bárbaros, ustedes vivieron etapas preciosas, vivieron cosas tremendas, ¿verdad? Pero como nosotros siempre traemos a la mente las cosas malas, las cosas de sufrimiento, las cosas que nos traen padecimiento, dolor, amados hermanos, dicen que los ángeles, ellos anhelaban ver esa parte. Ellos querían ver ellos querían ver esos acontecimientos. ¿Qué sentía el ser humano cuando veía a su Señor? ¿Qué sentía cuando se sentaba a la mesa a comer? Yo mismo me hago una pregunta. Yo digo: ¿qué sentía Juan cuando se recargaba en el pecho del Señor? Y dice que se recargaba y estaba dormido. Imagínate estar escuchando el latir del corazón de tu Señor. Yo de veras, esa parte le diría yo ahora que vea al apóstol Juan, yo le voy a decir: qué dichoso, eres dichoso, eres bienaventurado, muy dichoso el haber tenido la fortuna, de haber tenido ese privilegio de dormir en su pecho. Es algo, hermanos, que no, para mí no tiene precio, no se valora con ninguna cosa de este mundo. El estar en los brazos de tu Señor. Dice aquí que cuando aún los profetas del Antiguo Testamento tenían una visión incompleta de este suceso, que hablaban del sufrimiento de Jesucristo, anticipando la gracia, dice: ¿qué más? El Espíritu Santo y la salvación. A través de Jesucristo, ahora podemos gozar de esa salvación, de ese Espíritu y de esa gracia, porque ahora habitamos en la presencia misma de Dios. Esto es para los creyentes de Jesucristo, o sea, para los cristianos. Ellos no tenían eso, amados. Ellos no tenían eso. Y fueron fieles. Qué fidelidad tan tremenda tenían los profetas, que no teniendo al Espíritu Santo, como lo tenemos tú y yo, de no haber tenido en aquellos tiempos algo tan precioso llamado gracia, que nosotros la recibimos por el sacrificio de la cruz, de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, usando como ese linaje, como usando ese medio, la sangre preciosa, la que nos redime, la que nos limpia y nos hace aceptables ante Dios, porque ahora podemos tener libre acceso al trono de Dios a través de su sacrificio y a través de su gracia. Y la otra, tenemos una salvación. Yo te pregunto una cosa, amado hermano: ¿cuánto te costó tu salvación? Ni a mí, no me costó tampoco nada, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. O sea, estamos viviendo de gorra, ¿no? A él le costó toda su sangre, su cuerpo despedazado, su cuerpo, dice Isaías, molido, que tuvo que ser desfigurado para que no hubiera en nosotros ese deseo de saber cómo era el Señor, para que tuviéramos en nuestra mente solamente su pasión, su amor. Pero yo no me explico en esa cruz qué tanto el Señor, todo lo que sufrió. Dice que ni sus huesos fueron rotos, no hubo necesidad, pero él quedó desfigurado, su cuerpo, arrancada su carne. Y hoy, ¿qué sucede, hermanos? Hoy, ¿qué sucede? Hoy preferimos vivir una vida de mucho libertinaje, una vida, estoy con Dios, hoy no. Y en vano,
seguimos tomando ese sacrificio. Llegará el tiempo en que el que ora es tu abogado, el día de mañana será tu juez. Y como dice el profeta Amós en el capítulo 4, verso 5, prepárate, oh Israel, para el encuentro con tu Dios. Hoy el Señor quiere que tú recuerdes estas palabras y puedas meditar en tu corazón tus caminos y dejar que el Señor te quite de caminos torcidos, chuecos, para llevarte a sendas de verdad, de vida y justicia. Te invito a que conozcas al Señor Jesucristo y le reconozcas desde ahí, desde tu sala, desde tu oficina, desde tu casa o de algún otro lado donde nos estés viendo ahorita, amigo que nos estás escuchando. Haz esta oración y reconcíliate con aquel que abrió sus manos en una cruz y te cubrió con sus manos. Y él prometió con estas palabras algo que no tiene ni entendimiento humano. Él dijo que de tal manera te ha amado. Y así como eres, dice esta palabra, fuiste de gran estima ante mis ojos. Y dice el Señor, y yo te amé y te puse nombre. Mío eres tú. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que por su gracia y su amor y su misericordia, tú y yo vivimos y respiramos. ¿Quieres recibirlo? Haz esta oración conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y recordando las palabras que tu apóstol Pedro nos dice en esa carta. Señor, que todos estos acontecimientos fueron apartados, administrados, fueron profetizados para nosotros los que hoy vivimos bajo la gracia. Hoy, Señor Jesucristo, te doy a ti todo mi corazón y reconozco mi ausencia de ti. Reconozco que me ha apartado mucho tiempo de ti. Hoy quiero hacer las paces contigo, Dios. Hoy quiero reconciliar mi alma y mi espíritu y mi ser contigo, porque yo no quiero morirme en una eternidad sin conocerte, porque de oídas te oía, pero mis hechos te negaban. Hoy, Señor, hago las paces contigo. Y hoy, Señor, te entrego mi corazón. Reconozco mi necesidad de ti y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Entra a mi corazón y me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones. Haz de mí una nueva criatura. Haz de mí un hijo e hija para ti. Que siempre viva para ti, anhelándote en todo momento y viviendo para ti. Sea, Señor, la gloria y sea el imperio y la potestad por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios, a nuestro Padre, a nuestro único Señor, al cual nuestra rodilla se dobla y se doblará ante tu presencia. Gracias te damos, Padre, por la sangre de tu Hijo, por su vida, por su muerte y su resurrección en esa cruz, porque hoy a través de ese sacrificio, de ese sufrimiento, de todo ese padecimiento, hoy en este día que estamos viviendo en el 2021, el día 28 de junio, puedo yo tener vida eterna y la certeza que si hoy muero, estoy ante tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias y espero en el Señor que hayas hecho esta oración y que y tienes la certeza en tu corazón que el día que tú partes de este mundo, el Señor te espera con los brazos abiertos y Él tiene una habitación para ti en su presencia. Que Dios me los bendiga y que les dé mucha paz. Shalom.